El hombre siempre ha tenido como necesidad primordial cubrirse o usar prendas para protegerse, ya que a diferencia de otros animales no tiene la piel gruesa o pelaje. Así surge el desarrollo tecnológico relacionado con la industria del vestido. A partir del cultivo del algodón, la seda, el lino y la crianza de ovejas, de donde se obtiene la lana, se elaboran hilos que permitieron la fabricación de telas por medio de rústicos bastidores conocidos como telares. El telar artesanal es una de las máquinas más antiguas que se conocen y han perdurado hasta nuestros días, casi con el mismo formato, una estructura de palos donde van tejiéndose la tela. Una vez obtenida la fibra y limpia, se procede al cardado y peinado, para dejarlas estiradas y dispuestas en forma paralela. ¿Qué es el hilado? Es la torsión y bobinado que se obtiene de los hilos. Se efectúa mediante máquinas que unen las fibras hasta formar una cinta continua que se convierte en una mecha y se estira y retuerce para formar el hilo. Tiempo más tarde se desarrolló el hilado con uso, que consta de un madero con un pequeño disco en su extremo. El hilo se ata al uso y se tuerce a medida que gira la rueda, mientras la hiladera añade más fibra a la hilanza, tomándole de un copo que se sujeta con la mano o está enrollado en un palo llamado rueca. Durante mucho tiempo se fabricaron hilos de esta manera en todo el mundo hasta que se inventó el torno de hilar mecánico. Este fue desarrollado en la India, de donde pasó a Europa en el siglo XIV. En 1764 se inventó en Inglaterra una máquina para hilar varios hilos a la vez. La primera máquina tenía 8 usos en lugar de 1, de modo que una persona podría hilar 8 veces más hilo que alguien con el torno de mano tradicional. Años después surgieron máquinas que usaban la fuerza del agua para hacer girar las ruedas. En las fábricas modernas, cada máquina de hilar tiene cientos de usos, pero realiza siempre la misma tarea de torcer fibras unidas para producir hilo. Los hilos se entrelazan para obtener los tejidos. Depende del tipo de proceso de confeccionado. Para tejidos clásicos planos se utiliza el telar, dispositivo que extiende una serie de hilos paralelos que se llaman urdimbre, a través de los cuales pasa otro hilo que se llama trama. Para géneros de punto y mallas se utilizan las tricotadoras. Enlazan uno o más hilos formándose continuamente bucles encadenados. Los tejidos clásicos planos se forman entrecruzando dos series de hilos perpendiculares entre sí denominados trama y urdimbre. Los de malla, del género de punto, están formadas por un entrelazado de hilos anudados y retorcidos para formar figuras. Ejemplos como el encaje. Es un hilo continuo que se entrelaza consigo mismo formando bucles. ¿Qué es un telar? El telar es un aparato construido con madera o con metal o ambos, que pueden ser artesanales o industriales. El propósito de esta máquina es hacer tejidos en grandes volúmenes con hilo o con otras fibras a través de una operación que consiste en el entrelazado de dos juegos de hilos, la urdimbre y la trama. El telar artesanal es una de las máquinas más antiguas que se conoce y ha perdurado hasta nuestros días casi con el mismo formato. Los telares artesanales se clasifican en 3 grandes familias: bastidores, verticales u horizontales. Los bastidores son todos aquellos marcos de madera o de plástico circulares, cuadrados o rectangulares, triangulares o hexagonales, con medidas menores a 50 centímetros por 70 centímetros para hacer tejidos. Los bastidores circulares, como el que se muestra, se utilizan preferentemente en la elaboración de gorros, calcetines, mangas de suéteres y adornos, entre otras artesanías. Los bastidores cuadrados, como el que se muestra, son utilizados para elaborar precisamente un tejido cuadrado de tamaño específico que puede utilizarse para forros de cojines o como cuadros para armar alguna cobija grande integrada por varios cuadros de diferentes arreglos de colores y un mismo tamaño específico. Los bastidores rectangulares son muy utilizados para elaborar bufandas. Los bastidores triangulares y hexagonales, al igual que los cuadrados, sirven para elaborar tejidos con estas formas y darles un uso específico. Normalmente armar una prenda de vestir que evidencia de manera natural las formas geométricas.
Los telares verticales son rectángulos de madera que se sostienen verticalmente sobre una base y que en ocasiones tienen una tabla insertada en sus vigas verticales a manera de asiento para el artesano. Se utilizan principalmente para fabricar tapices, tapetes y cojines en tejido anudado. Los telares horizontales son máquinas con una estructura de palos y marcos de madera que contienen las agujas o mallas por donde pasan cientos o miles de hilos para tejer la tela, principalmente para sacos, chales, cobijas y ruanas. Su nombre se deriva de que el tejido se ubica en posición horizontal. De este telar existen dos tipos, el de piso y el de mesa. Los telares de piso tienen variantes que se pueden utilizar para todo, desde el tejido a mano hasta el industrial, ya que cuenta con mejores controles de tensión y avance, por lo cual estos telares permiten un mayor rendimiento durante el tejido. Este tipo de telar es muy utilizado en empresas con altos volúmenes de producción, que los ubica a manera de líneas de producción sin consumo energético y fácil manejo. En la línea de telares artesanales, la gran mayoría están hechos de madera debido a la facilidad y economía con que son fabricados. Algunos telares son completamente desarmables, ya que los artesanos los trasladan y arman a ferias, exposiciones y eventos de promoción. Aunque el principio de funcionamiento es el mismo, una de las características notables de estos telares es que son fabricados de acuerdo a las necesidades del productor a elaborar, como por ejemplo lo ancho del telar y la capacidad del plegador, por lo que son encontrados en muy diversos tamaños y con diferentes tipos de adaptaciones mecánicas como cadenas, manivelas y pedales. Los llamados telares de mesa no son más que un telar horizontal pequeño que se coloca sobre una mesa para trabajar. En el mejor de los casos, una persona sentada se lo pone sobre las piernas y, de ser necesario, apoyado sobre una mesa frente al artesano. Ya que hemos comprendido de dónde vienen las fibras, cómo se hilan las fibras, ahora veremos cómo es que se entrelazan las fibras. Los géneros textiles y su estructura es el siguiente tema. El tejido es el cuerpo obtenido en forma de lámina que se obtiene mediante el cruzamiento y enlace de dos series de hilos textiles, una longitudinal y otra transversal. Existen tejidos que se construyen con un solo hilo que se va enlazando consigo mismo, como es el caso de los géneros de punto y el ganchillo. También existen telas no tejidas, como es el caso de fieltro y algunas entretelas. El tejido común, el más corriente y abundante, el más importante, está compuesto de dos series de hilos longitudinal y transversal. La serie longitudinal se denomina urdimbre y transversal trama. Las telas de tejido plano pueden limpiarse o lavarse fácilmente y cuando se tejen con firmeza y apretadas, poseen una gran durabilidad. Dentro del tejido plano encontramos una gran gama de diseños. Por este método se obtiene el más sencillo, que es el tafetán. También se obtiene el tipo de tejido cruzado, el de raso, aterciopelados, de rizo y los jacquard. El tejido plano cruzado se caracteriza por las líneas diagonales muy marcadas producidas por entrelazado de dos hilos de la urdimbre con un hilo de la trama en filas alternas. Este efecto puede observarse en tejidos como la espiguilla o palmeado, la sarga, la gabardina, la mezclilla, el drill. El tejido cruzado proporciona a la tela una gran resistencia útil para prendas de trabajo. Los tejidos de satín tienen una textura más densa que los tejidos cruzados, pero su principal característica es la suavidad que se consigue a expensas de la resistencia. La superficie suave del tejido de satín se logra pasando los hilos de la urdimbre encima de unos cuantos hilos de la trama, con un entrelazado mínimo. La reflexión de la luz en los hilos libres produce su brillo característico. Tejidos de jacquard. Los motivos pequeños y repetitivos usados en telas para camisas o vestidos se producen mediante tejido de jacquard. Los tejidos así producidos se usan mucho en materiales para tapicería y cortinas como brocados y telas enguatadas o acolchadas, entre otras. Los tejidos de pelo o de hilos levantados
También pueden fabricarse tejiendo dos telas de pelo frente a frente y cortando posteriormente los hilos que las unen. Este proceso es más económico que el corte de bucles necesario para fabricar terciopelo. Las alfombras tejidas también se fabrican con la técnica de tejido de pelo. Los tejidos de punto. El tejido de punto es un género textil obtenido en forma de lámina más o menos resistente, elástico y flexible. Este tipo de tejido se hace con unas máquinas tricotadoras, que consiste en hacer pasar un lazo de hilo a través de otro lazo utilizando dos agujas. Actualmente el tejido de punto se elabora de forma industrial en maquinarias automatizadas. La base del género de punto es la malla, que puede formarse de dos maneras. En un sentido transversal se le denomina género de punto por trama y en un sentido longitudinal se le denomina género de punto por urdimbre. Como tejidos de punto reconocemos al jersey, rib, interlock, punto piqué y links. El tejido de jersey sencillo. Su característica de esta estructura es que el derecho y el revés de la tela son fácilmente reconocibles, se estira tanto vertical como horizontal, es fino y liviano. Sus desventajas: si se rompe una puntada, el tejido se corre fácilmente. El tejido tiende a su vez a enrularse los orillos hacia el revés en los laterales y hacia el haz en las orillas superior o inferior. El tejido rib. Tanto la superficie del derecho y el revés están tejidas en una sola frontura que aparece con una apariencia de canales o cordoncillos. Se obtiene en una máquina circular o rectilínea. Tiene buena elasticidad transversal. La tela no se curva por esta compensada y se estira a lo ancho. Generalmente se utiliza en cuellos, collaretas, puños y demás. Interlock. Este tejido posee la misma apariencia en ambas caras. Su característica principal es que las mallas están compensadas desde la estructura, por lo que resulta más estable y firme que el tejido jersey y posee menos enlogación que el mismo. Dentro de la variedad de tejidos de punto por trama, este destaca por su textura tupida y por su confort. Textura granulada. Su construcción está diseñada para permitir el paso de humedad de la piel hacia el exterior, manteniendo a la tela y al usuario relativamente seco, dando una clara sensación de frescura. Las marcas Lacoste y Polo fueron las primeras en adoptar este tejido y transformarlo en moda. Links. Este produce tejidos cuyas dos caras tienen el aspecto como el revés del jersey, por lo que a veces se le denomina revés-revés. Se caracteriza por presentar de manera alternada una pasada de mallas del derecho con una pasada de mallas del revés sentido horizontal. El ligamento de links tiene la característica de ser muy elástico en sentido vertical, razón por la que es muy utilizada en la vestimenta de bebé. También tenemos los tejidos no tejidos. La estructura textil de una tela no tejida se logra uniendo o entrelazando las fibras con métodos mecánicos, químicos o térmicos, utilizando disolventes o combinando los métodos anteriores. El principal método mecánico para producir textiles no tejidos es el uso de una troqueladora de agujas diseñada básicamente para producir mantas. Esta máquina utiliza pequeñas agujas con ganchos para entrelazar las fibras. En esta característica podemos encontrar al fieltro, el pellón y la guata. Debido a la enorme demanda, el consumo mundial de las fibras se ha ido inclinando hacia las fibras químicas, pues son atemporales, es decir, se producen continuamente según las necesidades del mercado, tienen una calidad uniforme y no dependen de los recursos naturales, ya que estos tienden a ser variables. Además, por lo general son más económicos.